insisto, el tema de chiquillo, parece un chiquillo, esa es, está mal. Otro es, ¿qué chiquillo te ves? Ese es un piropo. Así que, no sé, yo soy un chiquillo de 58 años, así de piropo nada más. Aquí está con nosotros el hombre que no se puso los guantes ayer. ¿Ah? Se puso los guantes argumentales, no lo físico. Y eso yo también le pongo un ganchito. José Pérez Barboni, buen día, bienvenido. Buenos días, Hugo, buenos días, Félix, buenos días a todos los que nos sintonizan. En efecto, ayer pues se vivió algo de tensión, creo que en el pleno posterior a esa votación que tuvimos para ratificar al director de la Caja del Seguro Social. Como bien tú has comentado, yo creo que el pleno de la Asamblea Nacional debe ser un espacio donde las mejores batallas se dan con argumentos. No caer en provocaciones creo que es la prioridad que por lo menos yo tengo desde el momento que llegué a esa curul. Sé que puedo ser muy efusivo también en los momentos de expresar mis puntos, mis argumentos, pero de ahí a caer en descalificativos, en insultar o incitar a la violencia, creo que no es algo en lo que participaría, independientemente que en la escuela, y lo admito, en la escuela tuve mi par de encuentros con compañeros de educación física, en las birrias, pero es que hasta ahí llegó. El que no tiró la mano en la escuela, hermano, yo me crié en el Valle de San Isidro y había que tirar la mano. Claro. Pero, como dice la Biblia, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, hacía cosas de niño. Y la Éramos asamblea, chiquillos, como chiquillo, vamos a parodiarlo, como chiquillo, ¿verdad? Sí. Pero la verdad es que siento que la asamblea perdería si entramos a que se imponga la razón de la fuerza en vez de la fuerza de la razón. No, en efecto, y si me permites, yo de hecho al diputado Vargas no lo había tratado en ningún momento, en ningún espacio antes del intercambio que tuvimos ayer. No tengo ningún problema personal con él, esto no viene acumulándose como se dice o como algunas personas me han preguntado. Al contrario, yo con el PRD he podido interactuar con otros diputados, quizás un poco más por el carácter de las comisiones, con el diputado Cristiano Adames, con el diputado Buchanan, que también es un joven que me parece que inclusive ayer cuando me hace el reclamo o se levanta para pedir respeto, lo hace de una manera de vuelta, muy respetuosa, muy acorde, y se lo dije una vez salimos del pleno el día de ayer jueves, y yo creo que ese es el tipo de intercambios que quizás me gustaría propiciar un poco más, pero nuevamente con el diputado Vargas, yo creo que a diferencia del intercambio de ayer, no hay otra razón por la que yo pueda desestimar su valor como diputado y ya él sabrá lo que le debe a su provincia. Ahora, yo escuché la descripción que dio Félix, por ejemplo, pero una cosa es ver los toros desde la barrera y otra cosa es estar allá en la arena. Ah, no, en efecto. ¿Qué fue lo que pasó? Asaya, ¿qué oyó usted? ¿Qué le respondió usted? ¿Qué sucede? Nosotros, tanto el diputado Ernesto Cedeño del Movimiento Otro Camino como mi persona, solicitamos que en el acta se aclarara que cuando se vociferan los resultados por parte de la presidenta, el resultado oficial es 38 votos a favor para ratificar a Dinomón y 20 votos en contra, sin abstenciones. Posteriormente, ayer, se lee por parte de la Secretaría General que se va a estar actualizando el acta con los resultados que no eran los que se vociferaron en ese momento, que eran los resultados de 44 votos a favor, 22 en contra y entonces 2 abstenciones. Lo que yo estaba sustentando es que eso se debía poner a manera de comentario, pero que la votación oficial en ese momento, cuando se cerró y que se anunció al país, era 38-20. Yo inclusive menciono, si sacamos la matemática, lo que nos da es una gran mayoría de diputados PRD que no votaron al momento que se insinuó que ya se había abierto el proceso. Porque espérate, dicen que ellos estaban en el Chanchoré, y es verdad, los de Vamos estaban en el estacionamiento. Esos son sus lugares de reunión. Pero yo me acuerdo que los de Vamos entraron, se sentaron y emitieron su voto en el momento estipulado. Luego se anuncian los votos y es que entran entonces los votos de la bancada del PRD. Y por eso yo utilicé los términos que utilicé, que quizás se pasaron o no de tono, dije eso fue un acto cobarde. Fue un acto de limpiarse políticamente y decir, ya logro los votos, y ahora yo puedo entrar a votar a discreción. Y por eso hubo una fricción, mejor dicho, en los votos de esa bancada. Pero yo no estuve insinuando bajo ningún momento que fue un diputado en específico o algo por el estilo. Entonces se me utilizaron los calificativos que me dice a mí el diputado Vargas. Yo le respondo, después que en vez de salir a pelear fuera de las cámaras o fuera del pleno, pues peleemos aquí, pero con los argumentos, claro, frente al país. Pero nuevamente, yo creo que más allá de este episodio, que no es el ambiente adecuado que debemos propiciar para empezar esta discusión de las reformas a la Caja de Seguro Social, creo que ahora tenemos que concentrarnos, porque mira, inclusive con el tema ayer de el comentario que hace el presidente, donde creo que pudo utilizar un término diferente, porque en efecto en esa bancada hay gente que no son chiquillos, hay gente que está ya arriba de los 40, 50 años, gente con experiencia en el ámbito profesional, político, entonces creo que se debe como que utilizar otro término si se quería hacer un comentario alusivo a lo que sucedió con la votación, pero mira cómo perdimos 24 horas en 2 noticias que nada le suman al tema de la Caja del Seguro Social.
Perdimos con tanto mi intercambio con el diputado Vargas como perdimos con el intercambio de 20 diputados con el presidente de la República. Es decir, usted se va por la tendencia del ministro Juan Carlos Orillá, que decía hace un rato, ya, pasamos la página, vamos a lo que sigue. Es que esto es un tema serio. Ahorita mismo hay gente que no tiene medicamentos, que no puede sacar citas en la caja del Seguro Social. Hay gente que está preocupada porque va a tener que elaborar quizás 5 años más si las paramétricas se implementan o no. Pero el tema es el siguiente, nosotros tenemos que estar concentrados en que esta ratificación se diera o no se diera en base al clamor popular del Pleno de la Asamblea Nacional, que es autónomo, es independiente, no debe haber injerencia de otros órganos del Estado, como bien se dictamina, pero de vuelta nos tenemos que concentrar en los problemas reales que tiene ahorita mismo este organismo. Y como usted lo ha dicho, se espera que se pase la página y hoy habrá un encuentro entre el Ejecutivo y los diputados jefes de bancadas en la Presidencia de la República para abordar el tema del momento, la Caja de Seguro Social y esas reformas que deben enviarse al órgano legislativo. ¿Tendrá la capacidad la Asamblea Nacional de aplicar estas reformas o este documento que llegue consensuado? ¿O vamos a ver, o usted espera ver lo que ya se ha registrado en quinquenios anteriores? Que llegue un documento consensuado, pongo por ejemplo las reformas constitucionales, las reformas al Código Electoral, pero cuando pasa el primer filtro de la comisión en la Asamblea Nacional es desfigurado. Hombre, lo estábamos conversando justamente, Félix, antes de empezar, y yo creo que sí, hay una tendencia, una lamentable tendencia de destruir el consenso una vez llega al primer órgano del Estado, que es la Asamblea. Yo quisiera pensar que en base a que tenemos una nueva Asamblea, como bien lo ha dictaminado la Presidenta, en base a que tenemos nuevos diputados, que tenemos personas preparadas para realmente abordar la situación desde donde la debemos abordar, se van a respetar esos consensos desde los gremios, desde los sindicatos, desde los jefes de bancada, desde los presidentes de partidos. O sea, es una mesa técnica de conversación bastante amplia. Y mira, desde el movimiento Otro Camino, nosotros en nuestro plan de gobierno, al momento que Ricardo Lombana era, por ejemplo, candidato presidencial, teníamos soluciones, ideas robustas por parte de una mesa técnica. Y ojalá que eso se pueda entonces involucrar, al igual que los de los otros gremios, los otros sindicatos, los otros partidos, construir ese documento y que se respete. Claro, como diputados tenemos la potestad y la posibilidad de decir, hey, ¿sabes qué? Creo que en este artículo, o en esta adición, o en esta modificación o derogación, o en este proceso podríamos mejorarlo, porque aún después del consenso es un documento perfectible. Pero de ahí a decir, nada de esto va, vamos a seguir con lo mismo, o vamos a inclusive propiciar más corrupción o más ineficiencia, sería una bofetada al país en un costo político que está asumiendo desde el Ejecutivo hasta la Asamblea por realmente salvar la Caja del Seguro Social. Había dudas si los diputados de Otro Camino habían votado todos a favor o en contra de la ratificación de Dino Mon como director de la Caja de Seguro Social. Usted lo confirma, que los 3 diputados de Moca le dieron ese respaldo a Dino Mon. ¿Eso vino de una línea de arriba, del presidente del partido Otro Camino, o con libertad lograron darle ese espaldarazo a la designación? Todo lo que hacemos los 3 diputados del movimiento Otro Camino viene con independencia de criterio. Honestamente, Ricardo Lombana, quien es el presidente de nuestro partido y con quien nos comunicamos en ciertas ocasiones, en ningún momento nos ha dicho cómo proceder en votaciones de ninguna de las ratificaciones, ni de proyectos de ley, ni de cómo presentar o no presentar iniciativas. Nosotros los 3 votamos a favor. ¿Por qué votamos a favor del director Dino Mon? Porque entendemos que él no es el que va a generar o no, por ejemplo, las paramétricas, o no es el que va a subir la edad de jubilación, o no es el que va a tener que realmente meterse de lleno en las modificaciones de la Ley 51. Es un esfuerzo. Nosotros votamos por un administrador, alguien que viene de la empresa privada con experiencia en riesgo, alguien que nos respondió preguntas en 2 ocasiones, desde una reunión con nosotros 3 hasta enfrente en el Pleno de la Asamblea Nacional, y en este momento consideramos que esa figura de un actuario con la experiencia profesional que el señor Dino Mon tiene puede ser el mejor inicio para la Caja de Seguro Social. Eso sí, y lo digo aquí directamente, Félix y Hugo, si el señor Dino Mon no saca las botellas cuando llega a la Caja de Seguro Social, no prioriza la atención médica y garantiza medicamentos dignos para que las personas puedan tener acceso a este insumo básico, no llega y presenta soluciones primero de sacrificios que haría la Caja de Seguro Social, antes de siquiera hablar de paramétricas, nosotros vamos a ser los primeros en solicitar una citación al Pleno y que realmente justifique, e inclusive pedir una sustitución del cargo si esta persona no está cumpliendo con lo que se prometió y nos respondió en el Pleno y en la reunión privada. A mí me llama la atención que el Ejecutivo llama a los jefes de bancada para reunirse hoy, pero técnicamente, si nos vamos al reglamento de la Asamblea Nacional, cada bancada debe estar conformada por 4 diputados. Es decir, que vamos a tener representantes en esa reunión de la bancada independiente de Vamos, del Partido Revolucionario Democrático, RM, PRD, Cambio Democrático, Panameñismo, pero no vamos a tener a ningún representante, entiendo, del partido Otro Camino, porque son 3. Ustedes se van a alinear con la representante o la jefa de bancada de
de Vamos para saber qué se va a discutir en esa reunión con el presidente o con el Ejecutivo? Sí, yo creo que lo cónsono, una vez termine esa reunión donde bien comentas, no tenemos representación porque vámonos a la práctica, los 4 diputados huérfanos, para poner un término de bancada en la Asamblea, somos los 3 del Movimiento Otro Camino y la diputada Patsili. En su momento, de vuelta, sin revivir viejas negociaciones, se intentó lograr esta bancada de 4, no se logró y por ende no tenemos quizá un espacio en lo que bien se denomina presidentes de bancada. La afinidad o la alianza estratégica más propicia que hemos tratado de gestionar en la Asamblea es con la diputada Yanín Prado, jefa de bancada de la bancada Vamos, y yo creo que lo oportuno va a ser que una vez termine esa reunión, ella y yo, o ella y Grace Hernández, quien también representa el Movimiento Otro Camino, en ocasiones donde hay reuniones en la presidencia de la Asamblea Nacional, podamos conversar y ver cuáles fueron esos comentarios que se hicieron, sobre todo del Ejecutivo hacia el Legislativo, que creo que más que del Legislativo hacia el Ejecutivo le debe ahorita mismo una actualización a la Asamblea Nacional de qué se está discutiendo en esas reuniones que ya llevan varios días cocinándose. Y espero entonces que se pueda dar ese intercambio de información. Pero sí, es lamentable, es triste que no tengamos un espacio en esa mesa, siendo el movimiento que con su figura presidencial y un plan para la Caja de Seguro Social logró también, ¿no?, llevar soluciones y que quizás encabezan lo que nosotros ahora trataremos de proporcionar en las debidas instancias. Pero aunque se trata de una formalidad el tema de la presidencia de la bancada por el calibre del tema, que involucra prácticamente a todos los panameños, debería haber un mecanismo para que ustedes participaran y no se enteraran por una tercera persona. Sí. Debería encontrarse el mecanismo. Estoy de acuerdo con usted y de hecho cuando yo salí aquí del estudio justamente me saludo con el ministro de la Presidencia, pero no me comentó nada al respecto, no me comentó si se había logrado comunicar quizás con Ernesto o Grace para ser uno de esos representantes. Quizás como bien indicó Félix, se están apegando al reglamento interno de la Asamblea. Yo creo que es importante hacer eso, apegarnos a las reglas del juego y por eso creo que no tengo bases, por lo menos legales, para, diría yo, reclamar un espacio en esa mesa si son los jefes de bancada, pero esperamos por la buena fe y por la buena colaboración que hemos tenido con la bancada y la diputada Yanín Prado de poder tener ese intercambio una vez termine. Pero yo creo que lo que sí se demostró en estos días, que por lo menos hemos discutido el tema de la ratificación, es que la verdadera oposición de qué se está haciendo ante el Ejecutivo no viene nada más de votar en contra. Y esto no lo digo por lo que sucedió con la bancada de Vamos, al contrario, ellos bien sustentaron ayer que han votado a favor en varias ratificaciones. Pero la verdadera oposición es estar pendiente y proponer soluciones paralelas, sin alinearse ni sin cuadrarse con el Ejecutivo. Y por eso yo creo que esa es la posición que por lo menos nosotros desde Otro Camino, aún sin tener un espacio en la mesa, donde seríamos una oposición válida, pues estamos tratando siempre de hacer saber por nuestros micrófonos, nuestras vías de comunicación y también eventualmente cuando se reúna nuevamente el presidente con lo que vienen siendo los presidentes de partidos y sus representantes técnicos. Sí, usted mencionó el tema de Dino Mon, que si no hace las cosas bien va a ser citado en la Asamblea Nacional, pero hemos tenido a directores en la Caja de Seguro Social que han ventilado que ellos reciben 70, 60 recomendaciones por cada diputado. ¿Qué pasará si nuevamente vamos a registrar en este nuevo quinquenio con la llegada de Dino Mon que el director sea intervenido por algunos representantes de la Asamblea Nacional para hacer las viejas prácticas que en el pasado han generado múltiples escándalos cuando se quiere disminuir la planilla de la Caja de Seguro Social? Félix, mira tu pregunta, y eso yo creo que responde también muchas de las confusiones que se dieron en la votación. ¿Por qué realmente muchos no se presentaron a votar? Quizás al momento que se abrió el espacio específico, porque quizás no estaban recibiendo una respuesta positiva ante esas posibles solicitudes que tú bien planteas. La extensión del director de la Caja de Seguro Social no puede repercutir para nada en los recursos humanos de la Caja de Seguro Social, y mucho menos debe ser la persona que le dé una línea a las contrataciones que se dan en este espacio, porque este es el espacio más delicado que quizás el pueblo panameño tiene acceso a, que es su seguridad médica, es su seguridad de pensiones, y tienes que tener los mejores profesionales. No hay espacio para eso, para lo que tú planteas. No hay espacio para que Dino Mon, bajo ninguna circunstancia, le permita a los diputados caer en esas prácticas. Y lo he visto con otras instituciones. Lo he visto con otros colegas donde me han comentado, no, si ya se le estaba pidiendo cargos a la de la lotería, por ejemplo, o aumentos de salario, o por ejemplo a otras instituciones del tema agropecuario, ingenieros agrónomos que no respetan la carrera agrónoma, o en migración. Ayer tuve una reunión con el director de migración que muy amablemente me atendió y él me dice, oye, aquí la cantidad de solicitudes que llegan, que ni siquiera son gente de la carrera migratoria, ni siquiera están en el Senafront, o sea, no conocen quiénes son directores. Eso no se puede permitir en ninguna institución y mucho menos en la Caja de Seguro Social. Y es lo primero que te decía, despolitizar y sacar las botellas de la Caja de Seguro Social es prioridad de Dino Mon. Y si no, eso por lo menos va a ser mi primer punto de molestia con él. Sacar la botella, y ha sido una de las frases que usó en su momento en la instalación de la Asamblea Nacional la presidenta del órgano legislativo, Dana Castañeda, pero
He visto que hay cuestionamientos por parte de diputados de distintas bancadas hacia el tema de las botellas en el órgano legislativo, pese a que se han tomado algunas medidas y están relacionadas a la publicación de los informes de las planillas de la Asamblea Nacional. Correcto. En la plataforma de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, que por el momento no recibe la información de la Asamblea. Mira, yo justamente estaba escuchando al segundo vicepresidente de la Asamblea cuando lo abordaron los medios también para responder sobre por qué no ha salido todavía la información. Él menciona que él desconoce los temas administrativos, lo cual se respeta, quizás es algo que se ha manejado únicamente bajo la figura de la presidenta Ana Castañeda. Lo que yo quiero todavía plantear como un beneficio de la duda es que como están habiendo tantos ingresos y egresos de la planilla, no es quizás consono publicar algo que el día de mañana puede tener 50 o 100 cambios de nombre. Quiero pensar que por esa línea todavía no se ha publicado un documento. Quizás algunos diputados le tienen menos tolerancia a esta situación. Yo le tengo la tolerancia creo que justa y suficiente para esperar, aunque sean los primeros 3 meses. Van 2 meses y 5 días, 6 días, creo que desde que empezamos el 1 de julio. Y la idea entonces es que si ya a final de los 3 meses, que ya se ha dado suficiente tiempo para hacer los ajustes de recursos humanos en la Asamblea, no hay una planilla, ya quizás yo me sumaría también a esos reclamos. Pero vamos a permitirle a la presidenta, que creo que ha venido con buena disposición, sentarse en la silla, terminar de arreglar la casa, como ella había indicado y lo indicó en el discurso, y entonces si a 3 meses ya no se ve ni siquiera un indicio de que hay en la planilla, estamos teniendo un problema. Y de hecho hay 2 que 3 nombramientos ahí que ya le han saltado la luz a personas. Por ejemplo, creo que ahí estaba nombrado el presidente de la Juventud del PRD, a quien yo personalmente no he visto en la Asamblea. Bienvenido a pasar por mi despacho si gusta para que exploremos colaboración en la Asamblea, pero con salarios que no necesariamente son acordes a... $5.000 fue lo que vi en redes. $5.000 es lo que yo también tengo entendido, y definitivamente los salarios tienen que ser acordes a los puestos que uno está ejecutando en la Asamblea. Y digo, tú le puedes preguntar a los otros diputados, por lo menos con los que estoy en el segundo piso de la Asamblea, tú ves siempre al personal que está en su planilla. Yo no he visto todavía una planilla de mis colegas, por lo menos de Ernesto, de Grace, o de los de la bancada independiente, que no vean la Asamblea, están físicamente ahí. Claro, hay condiciones externas también, enlaces comunitarios, personas que están más en la parte de tierra, pero siempre los ves, siempre sabes que están activos ejecutando su rol. Entonces quiero ver que esa planilla se traslade también a lo que son ejecuciones dentro de la Asamblea o fuera para el beneficio de la Asamblea. La Asamblea no lo ha publicado en la plataforma de ANTAI, pero entiendo que algunos diputados en sus plataformas o en su página web sí han subido esa información. ¿Usted ha subido la información de cuántas personas trabajan en su despacho y el salario específicamente? Es correcto. De hecho, si uno entra a mi página web, una pequeña cuña aquí, perezbarboni.com, uno puede ver quién es mi personal, su preparación, también los salarios están disponibles y lo hemos especificado en Contraloría, que de hecho ahí es donde se están dando estos acontecimientos de que se encuentra personal ya trabajando en la Asamblea, gracias a la página web de Contraloría, lo cual es interesante poder decir algo positivo de Contraloría en este momento, pero yo creo que ya es el mínimo, ¿no?, que se puede lograr. Y sí, mi personal en efecto está bien estipulado y yo por lo menos sí tengo al mío todo en lo que viene siendo sitio, todo lo que es mi oficina. Ya que habla de la Contraloría, el Contralor se reunió recientemente con el nuevo director de El IFARU y tuve la oportunidad de preguntarle al señor Anel Flores, Contralor designado de la República, si se iba a atrever o iba a auditar la planilla de la Asamblea Nacional, pero en ese momento prefirió no responder. A su juicio, ¿la Contraloría debe auditar o intentar auditar las planillas del órgano legislativo? Sí. ¿O esto generaría una alta diferencia? Porque en su momento, hace un par de años, quien trató de impulsar auditorías hacia la Asamblea Nacional fue el Contralor Federico Humbert, y esto generó una fuerte discusión y un fuerte enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Claro, ahí fue el famoso caso de la 080, de la 120 y de otras planillas que al final sacaron algunas bellezas innecesarias del órgano legislativo. Pero vámonos al principio de la pregunta, Félix, el tema del IFARU. Claro que hay que auditar a fondo el tema del IFARU y te lo voy a decir cómo específicamente. Se está hablando, y por lo menos me ha llegado información, de que hubo cashback en muchos de estos auxilios económicos. Y esa es una acusación grave. Y yo creo que para no caer en si sí sucedió o no, lo más responsable es que la Contraloría vaya a cada expediente y lo mínimo que pide es dame el certificado de que se finalizó ese curso, dame el diploma de que finalizó la maestría o la licenciatura. Si nosotros ya no encontramos un diploma o una maestría después de que el desembolso ya fue completo, ahí ya tenemos un problema. Porque ¿qué pasa? Ahorita mismo el IFARU tenía un sistema muy ineficiente. Era al destinatario, o sea, a la persona natural, que se le daba el dinero, no a la institución. Y yo siempre he defendido que se tiene que ser un poco más riguroso de cómo se distribuye ese subsidio educativo o esa ayuda educativa directamente a la institución o, por ejemplo, a la empresa que le da el apartamento al estudiante. Tiene que ser algo mucho más, diría yo, permisible de rastrear. O sea, en inglés dice el dicho, follow the money. Entonces, si tú no puedes seguir el dinero, como dice el dicho en inglés, entonces no tenemos forma realmente de conocer a dónde terminó ese dinero. Pero la forma más fácil para mí es auditar esos auxilios económicos que
fueron exorbitantes. Ver si hay un diploma o un certificado de finalización del curso, y donde no haya uno ya es el indicio para empezar una auditoría más exhaustiva. Y eso le va a tomar trabajo al director del IFARU y trabajo al nuevo contralor. Pero yo no quiero creer que Caimán no come Caimán. Quiero pensar que en efecto, aún el contralor con sus tendencias y su afinidad PRD, porque la tuvo y no se puede negar, va igual a interceder ante un gobierno que fue el que terminó de ponerle la cereza al pastel en el IFARU. Yo creo que esa es la línea correcta, creo que es la dirección correcta. Es más, me hubiera gustado más que la lista se publicara luego de hacer esa selección o algún nivel de depuración. Correcto. Porque conozco de casos de personas cuyos hijos tienen becas bien ganadas por ser cuadro de honor, y resulta que ya los padres han decidido, ¿sabes qué? Para que mi nombre no siga saliendo, yo voy a pagar lo que... Porque salió un listado sin depurar, triste y lamentablemente. Ahora bien, son 2 meses de la administración Mulino. ¿En qué le pondría usted? Voy a dar la oportunidad que le ponga 3 ganchitos. Y le voy a dar la oportunidad que le ponga 3X a la administración. O sea, es como un ejercicio. Está buena, está buena, está buena, esta está mala, esta está mala, esta está mala. Pues yo creo que me hubieses mandado esa pregunta ayer para hacer la tarea. A pensar al aire. Pero mira, lo primero que debo reconocer... Póngale 1 y 1, pues, para que quede más balanceado. Lo voy a transparentar de la siguiente forma. Las actas del Consejo de Gabinete, muy positivo. Ganchito muy ahí. Positivo, ganchito. Las entrevistas que hace, o mejor dicho, las sesiones de prensa que hace los jueves en la mañana, muy positivo. Ganchito para bien ahí. o para mal, con un tono chabacano, no chabacano, con términos correctos, incorrectos, es transparencia y él está ahí dando la cara. Lo segundo, creo que cae en ganchito y cruz. Aquí quizás hacemos la transición. Los nombramientos. Nombramientos muy buenos en el gabinete. Técnicos, personas que vienen de la empresa privada o del sector público con gran trayectoria, con gran reputación. Otros nombramientos que quizás caen en cuestionamientos. Gobernaciones quizás que no debieron llegar a ser nombradas sin caer en cuáles necesariamente. Temas también quizás de mezclar un poco funcionarios que estaban involucrados en escándalos de corrupción de administraciones pasadas. Creo que podía limpiar un poco más la imagen del gobierno con otras nuevas figuras, pero ahí pondría entonces esa intersección, ¿no? Y creo que algo negativo, Chuso, mira que no lo puedo mencionar todavía. No. Van 2 meses. Van 2 meses, creo que se está ajustando, se está sentando en la silla. No puedo caer en detalles mínimos. No me voy a poner aquí a decirte que una cruz es lo que pasó hoy en la conferencia de prensa. No te voy a poner aquí a decirte que una cruz es lo del Contralor. Son gente que va a empezar su rol. Y de aquí a cuando esa gente tome sus cargos, ya yo te puedo decir, ¿sabes qué, Hugo? Cuando te lo dije en el programa, creo que esa debió haber sido una X. Pero creo así mismo como respondía la presidenta de la Asamblea, vamos a darle sus 3 meses o sus 100 días, vamos a darle sus 100 días antes de ponerle cruces al presidente. Hablemos un poco de lo que usted ha hecho en la Asamblea, proyectos que ya ha presentado. Bueno. Y de qué salud gozan, lo presentó y dónde están. Mira, la gente critica muy válidamente que hay diputados que en el pasado presentaban proyectos nada más para sumar su estadística. Yo no creo en eso y de hecho yo le pedí a mi equipo de trabajo, que es un equipo de trabajo muy proactivo, que ya ha trabajado en iniciativas legislativas, que inclusive ha rescatado iniciativas legislativas del pasado, que por favor aguantemos un poco el caballo, porque no podemos seguir corriendo y dejando regado entonces los anteproyectos ahí en los procesos de comisiones, en los procesos de prohijamientos. Y yo sí le estoy dando seguimiento directo. El primero que tuve la oportunidad de sustentar fue el de las becas, justamente, para que justamente no caigamos en este tipo de confusiones, situaciones y malentendidos con el IFARU nunca más. Y pude sustentarlo en la Comisión de Educación. Va a pasar ahora una subcomisión, creo que es positivo que se enriquezca en esta figura. Me llamó la atención un poco que en la Comisión de Gobierno se saltaron mi anteproyecto de las cámaras. Recibí una promesa por parte del secretario técnico de esta comisión de que en la otra sesión, que debe ser Dios mediante el otro martes, sí se va a estar incluyendo para su prohijamiento y su discusión. Justo hábleme de ese proyecto de las cámaras. Las cámaras van a ser colocadas en el uniforme de la Policía Nacional. ¿Cómo va a funcionar en caso tal la Asamblea Nacional apruebe este proyecto de ley en los 3 debates y el Ejecutivo aplique la sanción? Es correcto, Félix. La idea es colocarlo corporalmente mediante el uniforme de la Policía Nacional. Esta figura ya se ve en otros países, como por ejemplo Australia, Estados Unidos, ciertos países de la Unión Europea, ciertos países inclusive también en otros continentes como Asia. Hemos visto esta figura ya prevalecer y genera respeto entre la unidad policial y el ciudadano. Ni que el ciudadano pueda faltarle el respeto a la unidad policial, ni que el policía pueda abusar de su, diría yo, ejecución o de su cargo frente al ciudadano. Esto evitaría muchas situaciones como las que se han vivido. Yo creo que una de mis principales motivaciones han sido varios retenes ilegales que se dan donde hay extorsión, donde hay solicitud de coimas para el ciudadano.
también, por ejemplo, intercambios de falta de derechos humanos como en las protestas, inclusive el caso de una violación de una joven en el Corredor Norte hace unos años atrás que terminó en la destitución y aprehensión de 2 unidades policiales. Todo esto ha sido un acumulativo que me ha permitido a mí sustentar por qué es necesario. Me reuní con el director de la policía, me reuní con el director de migración. Entiendo la limitante es económica, la limitante de poder equipar a todas las unidades policiales a nivel nacional. No es un proyecto de 5 años, es un proyecto de Estado, un proyecto de nación que va a requerir continuidad, pero hay muy buena vista por parte de estos directores, el director Jaime Fernández de la policía, el director Mujica de migración. Todos me han dicho, estoy de acuerdo contigo, queremos que esto se impulse y con que logremos 100 cámaras policiales por provincia, ya es algo. A mí me gusta porque actúa en 2 vías, en salvaguarda del ciudadano, correcto, pero también del policía. Hubo una moda hace unos meses donde ciudadanos, triste y lamentablemente, filmaban el encuentro que tenían con el policía y lo llevaban a un punto en que, bueno, de pronto perdía el control del policía y era lo que publicaban. Pero así cuando tú veías la grabación completa, te dabas cuenta de que había mucho más. Con esto no estoy diciendo que el policía deba caer en esa pérdida del control de sus emociones. También sirve para evitar aquello de ¿qué hay para mí? Correcto. Por poner un ejemplo, que eso forma parte del día a día. Y yo creo que esto no debe apuntar a 100 cámaras. Esto debe ser para todas las unidades que estén en ronda, que estén en calle. Todos deben tener su cámara. Como pasa en otros países, aquí no tenemos que inventar la agua tibia. Exactamente, y la idea es delimitar el marco jurídico de cómo se debe ejecutar el uso de estas cámaras, de cómo se extrae la información, de cómo se protege la información. También tuve reuniones para verificar el tema de protección de datos, de acceso a la información, que son líneas muy delgadas que siempre entran en el debate, y todo parece estar indicando que el proyecto goza de buena salud, de buen espíritu de la ley, y la idea es entonces poder impulsarlo. Como te decía Félix, la idea no es aquí presentar anteproyectos. Si no me equivoco, yo hasta el momento tengo 6 iniciativas legislativas. Considero que para este ciclo legislativo, para esta primera mitad, es suficiente. Porque no se trata de presentar 10 y dejar 4 regados. Es ir a todas las comisiones, asegurar su projamiento, asegurar sus debates. Y yo estoy ahí siempre, detrás, personalmente. En el proyecto de las cámaras, ¿cuánto dinero se necesita para equiparar a las primeras 100 unidades? Y hay un análisis de esas 100 unidades versus todas las unidades que quizás reciban sus cámaras en el transcurso de los quinquenios, porque usted lo ha mencionado que no debe ser solamente en estos 5 años, sino que se vaya extendiendo con el pasar de los años. Totalmente. Mira, justamente el costo comercial de estas cámaras recae si se compran en un bloque o en una cotización o en una licitación en conjunto. Vamos a poner el número de 100 cámaras, podría caer en un número bastante económico para el Estado. Por lo menos estuve revisando cuánto le ha costado al Estado australiano, al Estado estadounidense, al Estado italiano y otros así que me han dado el ejemplo de cómo se implementa. Y estas cámaras pueden tener un costo, digamos, de 50 a 60 balboas. Yo creo que si lo maximizamos también, no estamos ni siquiera superando los $60.000, $70.000 por provincia. Y esto ya sería positivo porque se puede coordinar con el Centro de Operaciones Nacional, que fue lo que el director de la policía me explicaba. Y de manera selectiva, entonces, poder ir viendo. Hay operaciones, de hecho, de la policía que ya se dan con cámaras corporales, así que no es algo ajeno a lo que ya la Policía Nacional conoce. Esto no es cuánto nos cuesta, es cuánto ganamos. ¿Cuánto ganamos? Yo creo que por ahí va el asunto. Gracias, don José Pérez Barboni, porque la gente se come el Pérez. Así es, me ha tocado no se coman el Pérez, que el hombre es Pérez Barboni. Se lo agradece a mi padre. Bueno, dice que ese fue el primer, dice Tres Patines que ese fue el primer apellido que se dio en el Edén, Pérez. Bueno, ahí está. Así que acuérdense de eso. Vamos a la pausa, regresamos en segundos.